Hoy es sábado 28 de febrero y con Itziar nos estamos reuniendo en nuestro encuentro mensual para hablar de la luna llena. Una luna llena que esta vez es bastante importante porque además es un eclipse. ¿Qué tal, Itziar? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, María. Es verdad que vamos a hablar de una luna llena que yo diría, fíjate, iniciaría diciendo que es una luna llena que se nos ha adelantado, ¿no? Haciendo un poco o utilizando un poco el simbolismo de una parte de esta energía que es la que nos vamos a ir encontrando a partir de ahora. Pero primero vamos a empezar, ¿no? Un poco por decir que además de luna llena estamos en eclipse porque estamos en temporada de eclipses y esto es siempre muy significativo. En este caso, el eclipse de luna llena como un punto, ¿no? De inflexión, de culminación, así que, y muchos temas. Y también, María, quería comentar una cosa. Hace un mes que nos vimos. ¿Tú no tienes la sensación de que hace medio año que nos hemos visto? O sea, es decir, desde lo que comentamos en la luna llena anterior, que se inicia con todo el sacar a la luz todos los papeles de Epstein en Estados Unidos, a día de hoy es enorme la cantidad de cuestiones que han pasado. Es increíble, ¿no? Sí, tengo esa sensación desde que arrancó el 2026. Ujú, ujú, La verdad es que el 2026 viene con una potencia, con un acelere de acontecimientos que es bastante impresionante. Bueno, vamos a compartir nuestra presentación y mirar la carta de el 3 de marzo, cuando se va a hacer el eclipse, pero lo que vos decís me parece que es digno de rescatar, ¿no es cierto? El, el eclipse se empieza a sentir antes y también recordar que el ujú, 27 de febrero se hizo exacta partir la cuadratura entre Marte y Urano, y esta cuadratura entre Marte y Urano no ujú, solamente siempre tiene que ver con explosiones, con desenlaces de cuestiones así, ¿no es cierto?, que van tomando y ganando velocidad, sino que además Marte, al momento de esa ujú, cuadratura, estaba en el grado de la luna llena, la luna nueva anterior, ¿no es cierto?, que se hizo a finales de Acuario, con lo cual gatilla eventos que tuvieron que ver con eso. Así que este eclipse se hace inmediatamente después de esa cuadratura tan significativa entre Marte, la guerra, los ujú. ataques, las Sí. peleas Ujú. y Urano, Sí, ¿sí? y por añadir, veníamos de un Marte que ya había pasado por el grado en el que se inicia el conflicto Rusia-Ucrania, que arrastra parte de lo simbólico de la gran conjunción de 2020, que también fue en el grado 22 de Capricornio. Por tanto, ha sido como un momento, como dices, María, de ir acumulando, ¿no? Ir acumulando contactos disparadores, que es lo que de alguna manera hacen los planetas más rápidos personales, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces aquí tenemos, esto es una luna llena, es eclipse, tenemos la misma latitud, además de una oposición en la eclíptica de estos planetas, y la luna está en un signo de tierra, es un signo que tiene que ver con todas las cuestiones. Virgo se asocia mucho a cuestiones femeninas por ser femenino, pero Ujú. también tiene que ver con cuestiones sanitarias, ¿no es cierto? Sí, con temas de salud, con el tema del cuidado, bueno, y hoy vamos a ver un poco también con temas de orden, ¿no? Y de caos, ¿no? Esta sensación también ahora que envuelve un poco todo esto que está pasando. Así que un eclipse muy importante para todas las personas que tengan alguna posición planetaria en torno a 12 grados de Virgo, Piscis, sobre todo, aunque también podría afectar a posiciones planetarias en los otros dos signos mutables, ¿no? Géminis y Sagitario, siempre en torno a esos grados, no en cualquier posición, como un momento, como decimos, de culminación, ¿sí? Ujú, ¿Sabes qué? Respecto a esto, el otro día grababa con Pilar Manso, que yo grabo todos los meses, grabo los tránsitos del mes, y ella me aportó un dato que yo no tenía para nada en el radar y que quiero compartir. Esta es una filmina que hizo Pilar, aquí ujú, déjame compartir, porque ella está muy involucrada en textos antiguos y ella ujú, comenta que es muy importante tener en cuenta el dispositor de este eclipse, que es un Mercurio que está
caído, retrógrado, Exacto. exiliado, combusto y además Mm, está en un decanato, en el decanato de Venus, ¿sí? En el decanato de Venus. Entonces, lo que ella comentaba es que los antiguos ante esta situación dicen que podría haber epidemias o enfermedades, sobre todo que vienen de las aves, ¿sí? Por esta cuestión de Virgo y lo alado, ¿sí? ujú, Y justamente a raíz de que nosotros comentamos eso en el video de los tránsitos, muchísima gente nos empezó a decir, cuidado que hay ahora alertas acerca de la gripe aviar. ujú. Sí, Fíjate, ya está. Ujú. ¿sí? Y entonces me Sí. pareció que, bueno, con este eclipse podemos llegar a tener fuertes novedades con respecto a este tema. Me pareció una manera Mm. interesantísima de verla. La verdad que a mí no se Sí. me había Yo ocurrido, lo así que le quiero desconocía, ¿eh? volver a agradecer a Pilar por esto. ¿No? Yo Como lo, uno, a yo mí lo- yo lo me, sí, 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 no, te decía que yo lo desconocía exactamente lo de los virus relacionados con las aves. Sí que es verdad que estamos en genérico un poco más en cuanto a otro tipo de aspectos con posibilidades de virus, ¿no? No solo de aves, sino de otros, para porcina o otras que pueda ocurrir, pero no desconocía este dato, así que sí, gracias a Pilar por aportarlo. Sí, la verdad que me encantó, me encantó. Y también otra de las cuestiones sanitarias que está sucediendo, porque esa luna es un eclipse de luna con el nodo sur, ¿no es cierto? Que siempre es Ujú, más problemático que cuando es un nodo norte. Y también lo que hay es un rebrote muy, muy fuerte del sarampión ujú. a nivel mundial, ¿sí? Sí. Con lo cual, todas estas cuestiones, porque Virgo tiene que ver con lo sanitario, me Mm. parece que van a estar como muy, bueno, en primer plano durante este eclipse. Mm. Bien, Y luego bueno. también lo que decías me parece muy, muy interesante porque sin duda alguna ese Mercurio está realmente en una situación muy, muy complicada, ¿no? De hecho, si bien a nivel personal podemos orientarlo hacia una mirada más introspectiva, ¿no? De reflexión, de interiorización, de guiarnos un poco por las señales, por lo que vayamos viendo algo más intuitivo. Y no tratar de irnos a una evasión, que también es posible, porque realmente el caos que se está generando y que culmina, ¿no? Con este eclipse, y fíjate que es verdad que por problemas de agenda no hemos podido grabar ayer y estamos grabando hoy, has dicho, sábado 28, pero hubiéramos dicho lo mismo, íbamos a hablar de Irán y ahora vamos a ver por qué íbamos a hablar de Irán y bueno, se está produciendo este ataque. Y quería mencionar esto porque fíjate que justo todo este eclipse está en esta cantidad de planetas en Piscis, ¿no? O sea, Venus en Piscis, el Mercurio que decías caído y retrógrado, fíjate que además estamos en una situación en la que hay un estallido de guerra, a la vez que había unas conversaciones, a la vez que se decía que se iba a llegar a un acuerdo, pero entonces a la vez también hay un ataque, o sea que de alguna manera el valor de la palabra dada o la claridad de lo que se diga, pues ahora mismo hay caos, hay confusión, ¿no? En estos 2, 3 días anteriores al eclipse. O sea que muy importante ese Mercurio, estoy de acuerdo, María. Me encanta que traigas esto a la mesa porque tal cual, no se puede confiar en nada de lo que se dice, ni de lo que se ve. Mercurio además está en un signo mudo, no solamente está en su exilio, en su detrimento, retrógrado, oculto por el Sol. Y cuando Mercurio está tan debilitado, tan afligido, se dice que las cosas que se dicen, los rumores que corren, son maliciosos. Con lo Mm, cual, tenemos que saber, a pesar de que no podemos llegar a la verdad tan fácilmente con este Mercurio, las mm, noticias que nos dan son claramente noticias, bueno, muchas de ellas son para manipular un relato, sí mm, tener en cuenta, por lo menos a nivel personal, cómo usamos la palabra, mm, ¿no es cierto? Cómo usamos la palabra para decir o mm, no decir, porque Mercurio finalmente está en un signo mudo, y eso también, otras significaciones de Mercurio no son mm, solamente las noticias falsas o los mensajes confusos que tienen una intención maliciosa, sino que también habla de medios de transportes, de jóvenes estudiantes, con mm, lo cual es un momento en el que podemos ver problemas con sí, ellos. Mercurio es el dispositor del eclipse, ¿sí? claro. Y también accidentes en medios de Sí, transporte.
y caos también en medios de transporte, que de alguna manera, ¿no? Y esa movilidad muy caótica, muy entorpecida, pero bueno, también como, no sé, hay como aspectos favorables, ¿no? Dentro de este eclipse. Júpiter me parece que es una pieza también muy importante. Bueno, Venus y Júpiter están exaltados y el eclipse está en trígono y sextil a Júpiter, Mercurio también está en trígono a Júpiter, o sea que de alguna manera es lo que decía un poco esta invitación ante esto que dices, María, de confusión, de no poder confiar, de que no se digan las verdades del todo o medias verdades, el confiar y el valorar mucho más la percepción y la sensación propia. Que al Totalmente. final es un poco ahí lo que queda, ¿no? Y a lo que invita toda esta energía de Piscis y ese Mercurio retrógrado. Totalmente, pero también tener en cuenta que ese Júpiter, que finalmente es el que tiene Mm, la sartén por el mango, porque todos esos planetas en Piscis dependen de Júpiter, que es el dispositor, está paralizado, porque ese Júpiter sí, está prácticamente sin moverse. sí, Va a ir hacia mejor, va a ponerse directo a partir del 11-12 de marzo, pero también tener en cuenta que representa como pueden ser poderes religiosos con sí, mucho poder o cuestiones de la sí, justicia, la pensemos en lo justicia. que está sucediendo en Estados Unidos Mm, y la justicia, que está en un mm, momento de parálisis, sí. ¿sí? Pero luego se va a poner en marcha. Pero bueno, cuando un planeta está paralizado, realmente está en un punto de inflexión. Sí, Muy interesante. y para cuando se ponga en marcha vamos a tener el cúmulo de 9, creo que son 9, si he contado bien, planetas en Aries, con lo cual al final también va a haber por otro lado un cambio de energía hacia el impulso, hacia quizás, bueno, ya estamos viendo, ¿no? Con esta conjunción Neptuno-Saturno en Aries. Otra de las cosas, María, que también tenía en mente, ¿no? O sea, bueno, aparte de esto que estamos hablando, dos cosas. Uno, recordar que dijimos que este año iba a ser un año en el que iban a rodar cabezas. Y esto se va a Ujú. reforzar a partir del equinoccio. Este 2026 es un año de rodar cabezas. Cuando decimos cabezas, obviamente cabezas de personas que están en el poder, que tienen cierta autoridad o cierta visibilidad. Y lo estamos viendo absolutamente en cascada, ¿no? Y por otro lado, está también esta cuestión de las caídas, ¿no? O sea, lo que decías tú de cómo el Tribunal Supremo le dice a Trump fuera los aranceles, ¿no? Los aranceles son una limitación, tiene que ver con lo saturnino y de repente, ¿no? Y con Saturno de repente Neptuno diluye, ¿no? O sea que bien a nivel físico, bien a nivel simbólico, bien a nivel energético, la caída, ¿no? De determinadas estructuras bien personales o de poder que están ya muy, muy activas, ¿no? O sea, que Totalmente. muy interesante lo que tú dices, esa necesidad de cuidarnos, de proteger, de cuidar, pero al mismo tiempo esa parálisis y esa... además va a ser Júpiter en Cáncer con todo en Aries muy cardinal, o sea, enormemente dinámico con muy pocos planetas retrógrados, o sea, casi ninguno cuando Marte se ponga directo, perdón, Mercurio, así que en fin, seguimos en este acelere, ¿no? Sí, 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 sí. Mediados de abril, con esa conjunción Saturno-Marte y de la cual va a intervenir Mercurio, va a ser un Sí. momento del que hablar. Bueno, a mí siempre sabés que me gusta mirar la parte dracónica, Mm, y entonces fíjate cómo el Marte dracónico de este eclipse va a mm, estar sobre Mercurio y muy cerquita de Venus. Me parece que es sí, nuevamente tan impresionantemente simbólico. Y fíjate cómo Júpiter sigue en oposición, Júpiter dracónico en oposición a Plutón, y lo sí, vimos con lo vimos. la verdad que el coraje que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es impresionante, ¿no es cierto? Y me Sí, suena muy a un mm, Júpiter en oposición a Plutón. Estoy dispuesto a ir a las últimas consecuencias, ¿no? Pero sí, quizás lo que más me impresiona de este aspecto, de esta superposición de lo dracónico y lo trópico, es ujú, cómo la conjunción Saturno-Neptuno está sobre Quirón. sí, Fíjate, ¿no? Fíjate sí, cómo acá vemos realmente mm, el daño o el sufrimiento que pueden estar causando estas personas representadas por ese Saturno-Neptuno. La verdad que es bastante increíble, ¿no? Las sí, personas que están mm, en una postura muy rígida mm, o que mm, están, bueno, mm, ejerciendo el poder.
porque Sí, Saturno finalmente es un planeta superior, es un planeta importante, o mm, queriendo defender un status quo que genera finalmente un enorme sufrimiento en la población, ¿no? y al Ese, mismo tiempo. Sí, sí. quería simplemente señalar, María, perdona, que además ese Quirón está en aspecto tenso con el eclipse. Porque lo tenemos en semi, me parece que es en semicuadratura y sesquicuadratura con el Sol y la Luna. O sea que muy interesante esto que comentas, perdona, sí. No, 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 simplemente, nada, simplemente nunca me deja de impresionar, ¿no? Ese Marte sobre Venus dracónico, la verdad es que está mostrando también la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres. Hay Sí, una violencia que se ejerce sobre mujeres. Y de esto hablamos el mes pasado, el 1 de febrero, cuando grabamos sobre la luna llena de febrero. Y sí, fíjate que en ese momento estuvimos hablando de Irán, porque miramos la carta de Irán y notamos que esa luna se hacía muy cerquita sí, del ascendente de Irán, ¿no es cierto? Y eso es. se hacía, esta es la carta basada para Teherán, se hacía justamente con el descendente, con un Urano estacionado, está Sí, prácticamente inmóvil allí. El descendente habla de intervención de afuera. La luna en la casa 9 que tiene que ver con lo extranjero, también que tiene que ver con lo religioso, lo político. Y bueno, en oposición a todos este cúmulo de planetas en la casa 3 que son las noticias, digamos, ¿no? Justamente hablamos en ese momento de cómo en Irán se habían dado de baja internet, etcétera. Bueno, me sí, pareció importante para poder hablar ahora de claro, Irán, de este sí, ataque que es un ataque anunciado, que estamos en este momento se está llevando a cabo en Irán, pero ya veníamos, también ya no solamente se vino anunciando porque todos los países lo estuvieron, viste, sí, promocionando sí, en estos últimos días, pero sino como la astrología ya lo venía mostrando, porque hemos estado hablando de Irán hasta el total. cansancio, ¿no? Sí, Ok, de hecho, si no recuerdo mal, en la luna llena de enero ya hacíamos referencia al ciclo de esa luna remitiendo a meses antes, donde ya había habido el primer ataque o sea, o conflicto con Irán, ¿no? O sea, que de alguna manera es lo que dices, o sea, ya veníamos viendo, ¿no? Y qué oportunidad, es verdad que ayer hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? Antes del ataque, pero hoy tenemos la oportunidad de, en vez de anunciar el ataque, que ya lo estaban anunciando, casi el poder hablar un poco de la naturaleza, ¿no? De ese conflicto. Porque fíjate que tenemos el eclipse cayendo en el... De hecho, este eclipse de luna... am, que se da con la luna a 12 grados de Virgo, cae en varias cartas de países, e incluso algún gobernante, ahora no recuerdo, que tienen Saturno en Virgo. Y Saturno tiene que ver con el poder, con las estructuras, con las jerarquías. O sea, aquí ya podemos ver, ¿verdad, María?, que este eclipse va a estar con ese Saturno en Virgo de la carta de Irán. También me parece que está China en la lista, también le va a afectar a España, o sea que de sí. alguna manera tenemos ahí unas cuantas conjunciones. Contactos de este eclipse con todo lo que tiene que ver el poder y que lógicamente en el marco que hemos comentado que decía antes de caer cabezas, de derrumbe, lógicamente es donde hay que enmarcarlo, ¿no? En esta situación en las que se busca. Y podemos hablar de la naturaleza del conflicto, que de momento parece que o sea, el primer bombardeo ha sido destruir la residencia de Jamenei, con lo cual, o sea, era claro que se estaba yendo a descabezar, ¿no? A tratar de cambiar de régimen y a tratar de atacar a lo que son las autoridades, ¿no? Y coincide con lo que es la astrología. Y un apunte más, que es también un poco que lo que vamos a ver, y esto también lo anunciábamos para este ciclo, con el ciclo Saturno-Neptuno en Aries y todo lo que va a venir después de planetas en Aries, ¿no? Que se buscan como conflictos muy rápidos, o sea, que sean rápidos. Pero claro, una cosa es buscar que algo sea rápido para no involucrarte en un conflicto muy largo que sería muy difícil de sostener, y otra cosa es lo que luego, ¿no? Ese Neptuno nos va a decir que va a ser el resultado final, y con todos estos planetas en Piscis, quizás
con riesgo a que se pueda pensar, o las autoridades con ese quirón que decías, María, que puedan pensar que el resultado va a ser más rápido, mejor o más eficiente de lo esperado, si es que se puede hablar de eficiencia en la guerra. Hablo desde luego desde el punto de vista militar, no desde el punto de vista bélico, claramente, ¿no? No sé cómo lo ves. Pero vean, no, la verdad es que a mí lo que me resulta muy llamativo es cuando empiezan a haber tantos contactos entre la carta de un país o la carta del dirigente de un país y la carta del eclipse, ¿no es cierto? Mm, Acá sí. nosotros sabemos que en Irán hay problemas de inflación y Mm, de desabastecimiento bastante importantes. Vemos que, fíjate cómo el eclipse se hace prácticamente en la cúspide de la casa 2 del dinero, de las finanzas sí, para Irán. Todos claro. estos planetas en Piscis vuelven a estar activado. Fíjate este Venus, el Mm, Venus del eclipse sobre el Mercurio, ¿no es ujú, cierto?, sí. de Irán. Es una cosa impresionante, ¿no es cierto? El Venus de este eclipse sobre el Marte de Irán. Y fueron las mujeres las que realmente Mm, tuvieron un papel protagónico en esto. Luego, mira, fíjate, el Marte del eclipse sobre el Venus de Irán y el Venus del eclipse sobre el Marte de Irán, ¿no? mm, Pero además, ya que mencionaste al dirigente, porque les quiero recordar que, bueno, por problemas de agenda no lo pudimos grabar ayer, se nos mm. escapó un poquito esto, pero ya lo veníamos anunciado. Sí, acá yo tomo una carta que pone Deborah Holding en Skyscript, donde ella no tiene la hora, con lo cual no vamos a mirar las cúspides. Pero fíjate que en la carta del eclipse, el medio Mm, cielo, pasada en Terán, está 28 de Aries, que es sí, el grado del sol de este hombre. sí, O sí, sea, sí. ¿cómo se puede explicar ese nivel de exactitud? Es una cosa que realmente impresiona. Mm, Fíjate que él en su carta natal tiene a Venus y Júpiter en mm, estos grados de Piscis, que son mm, exactamente los grados que están activados por este eclipse, con lo cual era como mm, imposible que él no fuera protagonista con mm, este eclipse. Este eclipse ujú. desencadena acontecimientos que lo tienen a él como protagonista. Pero además a Sí. mí también, perdóname Mm. si vuelvo para atrás, dale. No, no, quería decir que de momento ha escapado, ¿no? O sea, que es decir que también, o sea, además de lo que, a ver, la unión, ¿no? De los líderes, de los dirigentes y del país en astrología mundana es una de las piezas fundamentales. Pero también el poder ver un poco la naturaleza, ¿no? De ese protagonismo que tú decías, ¿no? O sea, que bueno, de momento se ha escapado, estaba todo muy anunciado, muy cubierto, bueno, ya se verá, pero lo que está claro es que hay esa confusión. En lo que decías de los recursos y de la inflación del país, claro, también lo que está pasando ahora va a ahondar en una escasez de recursos. Exactamente, Y esto que exactamente, parece exactamente. muy Bueno, obvio, pero que va a estar muy exacerbado, ¿no? Y luego el caos por ejemplo, un conflicto en el que hay una parte que dice salgan de la ciudad y póngase a salvo, ¿no? Y otra parte que dice no salgan de las casas, porque claro, ahí hay también el juego que siempre que estamos hablando de la luna, también estamos hablando, y del sol, estamos hablando de la relación también dirigentes y nosotros ciudadanas, ¿no? Y ciudadanos, o sea que bueno, todo bastante caótico, frenético al mismo tiempo y con unas consecuencias que creo que van a ser muy significativas, ¿no? Para y en el... abril vamos a tener novedades sobre este hombre, porque vos fíjate que Mm, Marte y Saturno van a hacer la conjunción sobre el Mercurio de él. Así que esto sí. no falta nada para que eso suceda. Bueno, y a mí me gusta mirar la conjunción Júpiter-Saturno porque esta es una mirada mundana tradicional y, Ujú, y bueno, en la tradición se sostenía que esa conjunción Júpiter-Saturno mostraba cómo se iban a desarrollar los acontecimientos en los próximos 20 años con los eclipses y los ingresos desencadenando. Entonces, ujú, vos fíjate que esta es la conjunción Júpiter-Saturno en el Terán, tenemos el mediocielo en el grado del mediocielo del ujú, eclipse, tenemos ujú, el ascendente en el grado del ascendente del eclipse. Quiero mostrarlo porque, fíjense, 7 y 28. ujú, Terán. Y esto es la conjunción 7 y 27,32. Es una cosa realmente que, ujú, ¿no? Pasmosa, la luna 26 grados de Piscis, donde ahora tenemos a Venus, ¿sí? Y acá fíjate que hice esta, me pareció que era interesante ver sí, esto, como en la carta del eclipse tenemos a Venus a 26, donde acá tenemos a la luna en la conjunción Júpiter-Saturno, donde acá tenemos a Júpiter en la carta del Atayola, ahí me faltó una L, ujú, disculpen.
Fíjate, el 7 de Leo, el 7 de Leo, como ya mencionamos, el medio cielo que queda a 28, el mismo medio cielo, tanto en el ingreso como en el eclipse, que coinciden con el sol del dirigente de Irán. La verdad que cuando se dan esas consecuencias es porque te dicen todo ya está listo, a punto Sí. caramelo, ya Mm. estamos. Esto ya está cocinado, digamos, ¿no? Es como el Eh, disparador, ¿no? El disparador de todo lo que se ha ido desarrollando. Ujú. Sí, y no quiero dejar de mencionar que en la carta de la conjunción Júpiter-Saturno, que se Mm. desarrolla a lo largo de 20 años, Venus estaba en el grado 7 de Sagitario, donde en este momento tenemos a Lilith. Sí. Mm. Y vaya si las mujeres no han sufrido en Irán, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, Y también, y estamos sí, hablando de mujeres en todos los sentidos, ¿no? Porque con todo el tema de los papeles de Epstein, totalmente. las detenciones que ha habido en Francia, en el sur de España, en países para temas, por temas de abusos, por temas de agresiones sexuales, es que ahora mismo es cada día, ¿no? Bueno, en España además ha comenzado el año la verdad es que varios casos de asesinatos de mujeres, varios concentrados en muy poco tiempo, ¿no? En el inicio del año. O sea que eso también se está viendo en esa dinámica. Totalmente, totalmente. Bueno, y yo siempre hablo de cuando, qué pasa en las cartas en las que el Sol está con los nodos o en cuadratura a los nodos, y esto es una investigación que hizo el norteamericano Carl Payne Tobey, donde dice que, bueno, que son momentos en que se dan eventos sumamente disruptivos, ¿no es cierto? Y es tal cual lo que estamos viendo. Bien. Bueno, esto ya lo he hablado en otros videos. China es Mm. otro de los países, los países afectados por el eclipse, porque vamos a tener a la Luna en el grado de Saturno, regente de la casa 12 y del ascendente de China, con lo Mm. cual acá también podemos Ujú. esperar novedades. Ya tuvimos a Urano estacionado en el fondo de cielo de Ujú. China hace muy poquito, con lo cual, bueno, acá podemos esperar también novedades. ¿Estás de acuerdo con esto, Itziar? Sí, totalmente. Ya es lo que te comentaba. Fíjate que ahí se ve ese Saturno a 13 grados de Virgo. De nuevo, aquí tenemos, además, en esta jugada, ¿no? Geoestratégica, los principales países están involucrados porque hay unos que atacan y otros que defienden de alguna manera, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención una noticia. Porque también hemos hablado de ese Plutón, ¿no? Que se estaba acercando al ascendente, que suele generar, y con la luna, generar el desenterrar noticias, ¿no? Que pueden ser disruptivas, que han podido estar como ocultas y que van a liberar de alguna manera cierta energía muy intensa. Y recuerdo, María, que tú comentaste esa destitución de uno de los militares, también ahí tenemos a Saturno, que también está relacionado con el ejército, con la policía, ¿vale? O sea, es importante también ver que algo va a pasar y podemos intuir de alguna manera que puede estar de manera oculta produciéndose una reestructuración, ¿no? De alguna manera de todo lo que es el tema ejército. Pero quería comentar la noticia de este escándalo que ha saltado en China, yo no lo conocía, que es las grabaciones ocultas en hoteles en China de personas que se alojan en las habitaciones de los hoteles y que tienen relaciones sexuales y que se suben a las redes. O sea, que tú y yo vamos con nuestra pareja, vamos a China. Vamos a un hotel tranquilamente y de repente hacemos nuestra vida íntima normal en el hotel con nuestras parejas y nos están grabando y esa grabación se sube a la red y esta es una práctica que tiene cierta extensión en China, que están tratando de vigilar y de regular porque tiene una relevancia desde el punto de vista del abuso de la intimidad enorme. O sea, que ¿Qué te hay parece? gente que paga por entrar a estas páginas web para ver estas. La noticia era porque un usuario del hotel entró a consumir este material pornográfico en la web y se vio a él mismo, se encontró a él Mirá mismo, ¿no? vos. Y entonces ahí ya lo denunció y entonces, bueno, esta era un poco, también un poco esta paradoja, ¿no? El tenerte que encontrar a Increíble. ti mismo en una situación que a través, o sea, delinquiendo te descubres cómo los delincuentes te han utilizado a ti, o sea, bueno, una cosa tremenda.
Impresionante, no, no estaba para nada al tanto, para nada al tanto. Mm, Bueno, mm, yendo más a niveles personales, a niveles de personas y no de países, tenemos a este hombre que realmente no, o sea, todavía no vimos el final de esta película porque ya sabemos que tuvo a Urano estacionando en oposición a la Luna, ¿no es mm, cierto? Luego tuvo el eclipse de Sol que se hizo a 28, 29 de Acuario sobre su Sol, que fue cuando lo arrestaron. Y mm, ahora, bueno, el eclipse se va a hacer bastante cerca en oposición a este Mercurio. mm. Unos 5 grados tenemos de distancia, pero bueno, me parece que sigue siendo lo suficientemente cerca. Con lo cual me parece que el ex príncipe Andrés va a seguir presente en las noticias. Sí, Bueno. y dentro de este marco que ya hemos dicho, ¿no? El exministro de Noruega que está en los papeles de Epstein, que ahora debe estar en el hospital porque se ha querido suicidar, o sea, varios en Europa han dimitido varias personalidades, algún responsable del foro de Davos, o sea, es decir, hay un CEO de JP Morgan, o sea, son no, personas menos conocidas, pero que están, ¿no? En este marco de lo que decíamos que venía siendo o de lo que podría ser este año, ¿no? La caída, ¿no? De figuras importantes de autoridad, unas más conocidas y otras menos. Y en el caso de las que conocemos y vemos cómo se contactan los aspectos, pues claramente les apuntan de manera más concreta. Ujú, ujú. Bueno, y luego también quiero hablar de Colombia porque Colombia está en un año clave, hay elecciones este año Mm, y me llamó la atención que el eclipse mm, el eclipse del 3, acá lo tenemos, la luna a 12 de Virgo. mm, En realidad no es que me llamó la atención que la luna era la que hacía el aspecto, sino que vi que en esa carta del eclipse teníamos varios contactos entre la carta de Colombia y la carta. Por ejemplo, tenemos aquí el ascendente de Colombia muy mm, cerquita del fondo de cielo mm, de la carta del eclipse. Bueno, obviamente lo mismo va a pasar con todos los ángulos. Me llamó la atención, fíjate, como el ascendente del eclipse con mm, Mercurio allí está justo en el medio cielo de la carta de Colombia, mm, ¿sí? Como Colombia está teniendo un año complicado porque vemos que Saturno y Neptuno van a estar arriba de su luna. mm, ¿Ok? Entonces nunca es fácil para un país. mm, Bueno, y otros contactos más que me pareció que valía la pena mirarlos, ¿no? Y sí, como este es un eclipse de luna, esto me remite a qué pasó hace 18 meses cuando se hizo la luna nueva a 12 eso es, grados de Virgo, ¿no es eso cierto? es, eso es. Eh, Mm, bueno, también el eclipse que se hace en oposición a este Plutón, al Plutón natal en la carta de. mm, Bueno, mm, entonces estuve mirando la culminación de un periodo de 18 meses, un periodo que inició en septiembre del 2024, donde se hizo la luna nueva en la casa 3 de Colombia. Y busqué ujú, noticias acerca de problemas con el periodismo. Y efectivamente, el 2 de septiembre del 2024 salieron estas noticias acerca del presidente de ese país, ujú, bueno, teniendo una abierta pelea con mujeres periodistas, ¿sí? Con mujeres periodistas. Y bueno, y ahora, en este momento también está viendo, ahora que es la culminación de esto que empezó hace 18 meses y tomamos las fases de la luna, está viendo un problema muy fuerte en Colombia con una mujer periodista, justamente, ¿no es cierto? sí, Bueno, sí, me pareció interesante porque justamente el dispositor de la luna nueva de ese momento y la luna llena de este momento es Mercurio. mm, Con lo ya, cual me pareció que era interesante y que fuera una mujer también, porque en el momento del eclipse Mercurio y Venus están muy cerquita. muy Así que cerca. bueno, simplemente quería comentar eso, ¿sí? Sí, sí, Y brillante. si ahora hay algo nuevo que quisieras comentar, algo diferente de esto que estuvimos hablando, querías volver a hacer algún comentario sobre la luna, esta luna, este eclipse, vuelvo a la carta del eclipse. Sí, bueno, me gustaría, si te parece, un poco como acercar un poco también este eclipse, ¿no? A nuestra realidad personal y rescatar, ¿no? Alguna de las cuestiones simbólicas generales que luego podamos aplicar cada una, ¿no? Un poco a nuestro ámbito.
una de las, o sea, para mí una de las cosas, fíjate que antes hablábamos de esta sensación del tiempo que ha pasado, ¿no? Dices desde el principio hasta ahora, que estoy de acuerdo, pero para mí es significativamente importante el cambio de la última luna a esta, porque ya estamos con Saturno y Neptuno en Aries y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya han iniciado el ciclo. Y creo que de alguna manera, aunque todavía no somos muy conscientes, yo tengo la sensación de que el mundo ayer, o sea, ya el mundo esta semana ayer, o el mundo el lunes pasado, no era para nada el mundo del viernes, ¿no? O sea, es como decir, no es que el mundo de hoy no fuera como el de ayer, sino que el del lunes pasado nada tenía que ver con el del viernes, ¿no? Creo que están pasando una cantidad de cosas, se ha precipitado con esa entrada en Aries todas las cosas que están pasando. De hecho, no hemos ni mencionado la mitad. Estabas hablando de Colombia y estaba pensando en la última noticia lanzada de la próxima dolarización de todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay que decir, son tantas las noticias, bueno, acontecimientos, vamos a decir, ¿no? Noticias, tan aceleradas, tan rápidas, que no está dando tiempo a digerir. Sin embargo, fíjate que están todos esos planetas en Piscis y a mí me traía como la imagen del cometa y la cola, ¿no? O sea, Saturno y Neptuno han entrado en Aries, pero todavía hay algo, hay residuos, hay remanentes de cuestiones que toca integrar. Pero sí que creo, por compartir, ¿no? Que estamos en un momento de empezar a poder ver las cosas con más claridad y a poder tomar más conciencia de dónde veníamos, dónde estamos ahora y cuál ha sido el cambio. Ahora bien, es verdad que este eclipse, como decías, María, trae una dificultad para tomar decisiones, para ver un poco la luz dentro de todo el caos, salvo que lo conectemos con una percepción más intuitiva, más psicológica interna, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea y luego, pues nada, desear un feliz eclipse a todas las personas que, como digo, como decíamos al principio, pues tienen esas posiciones planetarias en Piscis, en Virgo, en Sagitario, en Géminis, para, ¿no? Estar atentas qué es lo que culmina, qué es lo que hemos alcanzado, qué es lo que logramos ver ese día que también, ¿no? Nos aporta mayor luz y mayor claridad. Creo que es la gran hora de la verdad. Ahora sí que ya sí, sí o sí, ¿no? Porque se va despejando de alguna manera esa niebla. Sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, muy buen aporte. Mm, Bueno, con esto damos finalizado este video. mm. Siempre recuerden que son bienvenidos los comentarios y que nos den también su apoyo a través de las suscripciones y nos vemos el mes que viene. Gracias, Itziar. Gracias, María. Gracias a ti.